Hoy vamos a meternos de lleno en una idea que parece súper simple, pero que según el autor Richard Koch, prácticamente gobierna nuestro mundo, el principio 80-20. Y créanme, es una de esas leyes que una vez que la entendemos puede cambiar por completo cómo vemos todo, desde el trabajo hasta nuestra propia felicidad. A ver, arranquemos con una pregunta que nos va a hacer dudar de casi todo. La mayoría vivimos con la idea de que hay un equilibrio, ¿no? Si le ponemos una hora de esfuerzo a algo, esperamos una hora de resultados a cambio. Pero, ¿es así de verdad? Y es que por intuición, uno tiende a pensar así. A esta idea podríamos llamarla la falacia del 50-50. Es esa creencia de que las causas y los efectos, los esfuerzos y las recompensas van más o menos de la mano. Suena justo, ¿verdad? Suena lógico. Pero la realidad es otra cosa, muy distinta. El mundo no es para nada lineal ni justo en ese sentido. La verdad es que casi todo en el universo funciona con un desequilibrio que de hecho se puede predecir. Un desequilibrio donde unas pocas cosas importan muchísimo más que todo lo demás. Y esto nos lleva directo al corazón del asunto. Vivimos en un universo que está por naturaleza desequilibrado. La clave entonces es entender por qué un puñado de cosas tiene un peso enorme y cómo podemos identificar esas fuerzas que de verdad marcan la diferencia. El mismo coach lo dice clarito. El universo está en un desequilibrio predecible. Muy pocas cosas son importantes. Ojo, esto no significa que todo sea un caos. Al contrario, es un patrón que podemos anticipar y, lo que es mejor, que podemos usar a nuestro favor. Ok. Si el universo está así de desbalanceado, ¿cómo le ponemos nombre y apellido a esto? Bueno, aquí es donde entra en juego el famoso principio 80-20. Una regla que parece simple, pero que esconde un poder inmenso. Acá está la definición clave, la que tenemos que grabarnos a fuego. Una pequeña parte de las causas o del esfuerzo es la que genera la mayor parte de los resultados. O sea, la relación no es 1 a 1. Y lo más loco es que esto no es algo raro, es la norma en casi todo. Miren, si lo vemos con una imagen es súper fácil de entender. Es como una semillita que se convierte en un árbol gigante, o ese pequeño engranaje que pone en marcha una máquina enorme. Esa es la esencia del 80-20. Una causa chiquita que produce un efecto desproporcionadamente grande. Es una relación totalmente asimétrica. Y para que se entienda bien en el día a día, pensemos en esto. Significa que 4/5 partes de nuestro tiempo en el trabajo, la gran mayoría, casi no importan para los resultados clave. Es una idea tremenda. Va en contra de todo lo que siempre nos dijeron sobre trabajar duro. Y ojo, que aunque esto suene a un truco de productividad supermoderno, sus raíces son mucho más antiguas de lo que parece. Hay toda una historia secreta detrás de este principio, un linaje de pensadores que lo fueron descubriendo y lo usaron para cambiar el mundo. A ver, la historia arranca por allá en 1897 con Vilfredo Pareto. Él se dio cuenta de algo curioso en Italia. La mayor parte de la tierra era de muy poca gente. La idea como que quedó ahí dormida por décadas, hasta que otros la retomaron. Pero el verdadero salto, el que lo cambió todo, fue cuando un tal Joseph Juran la llevó a las fábricas de Japón. Les enseñó a enfocarse en los pocos defectos vitales que causaban casi todos los problemas, y con eso ayudó a desatar una revolución de calidad que cambió la industria para siempre. Y acá viene una especie de advertencia, porque una vez que entendemos este principio, ya no hay vuelta atrás. No vamos a poder dejar de verlo. El patrón 80-20 está literalmente en todas partes. Pensemos en ejemplos del día a día. Es increíble. Un puñadito de productos genera casi todas las ventas de una empresa. Una minoría de delincuentes comete la mayoría de los delitos. Hasta en nuestro propio closet usamos el mismo 20% de la ropa el 80% de las veces. Es un patrón universal. Pero a veces el desequilibrio es mucho, pero mucho más loco. Miren este número, 1,3%. ¿Qué se les ocurre que puede ser? Bueno, es increíble, pero un estudio encontró que solo el 1,3% de las películas generan el 80% de toda la taquilla. Esto nos muestra lo extremo que puede llegar a ser el desequilibrio. Un puñado de tanques de Hollywood no solo lideran el mercado, o sea, prácticamente son el mercado entero. Bueno, ya vimos qué es y por qué existe. Ahora viene lo bueno, lo importante, el cómo. ¿Cómo dejamos de ser víctimas de este desequilibrio y empezamos a usarlo a nuestro favor? Es hora de aprender a pensar en 80-20. El cambio de chip es total. Hay que dejar de pensar que todas las tareas valen lo mismo. La estrategia 80-20 es identificar ese 20% que es vitalmente importante y meterle toda nuestra energía ahí, mientras aprendemos a ignorar o a hacer lo mínimo con ese 80% trivial.
Miren, el propio autor, Richard Koch, cuenta una anécdota genial de cuando era estudiante. En vez de leerse cada libro de tapa a tapa, descubrió que podía sacar el 80% del conocimiento leyendo solo el 20% de las páginas clave, la introducción y la conclusión. Un ejemplo perfecto de cómo aplicar este pensamiento para ser súper eficiente. Entonces, para resumir, el gran cambio mental es este. Pasar de creer que más esfuerzo siempre es la solución a entender que el éxito viene de un esfuerzo más inteligente, más enfocado. Se trata de buscar esas palancas que mueven todo, no de empujar más fuerte en todas partes por igual. Y con todo esto, cerramos con una última pregunta, quizás la más importante de todas. Si este principio funciona en los negocios, en la sociedad, también funciona en nuestra vida. ¿Cuál es ese 20% de nuestra vida que nos está dando el 80% de nuestra felicidad? Identificar eso podría ser el secreto, no solo para lograr más con menos, sino para vivir una vida mucho más plena.